Yo viví en Ayacucho cuando los primeros ataques terroristas empezaron. En los años 80, un grupo de personas que tenían una ideología en común y eran guiados por un líder, usaron la violencia para intentar llegar al poder. Todos vivimos con mucho miedo durante más de 10 años. Muchas personas inocentes murieron. Pero, ¿por qué empezó esto? Yo creo que fueron 4 las razones por las que surgió todo. Primero, la existencia de corrientes ideológicas en esa época. Una de ellas promovía las libertades individuales para llegar al progreso del país. La otra creía que se debía establecer una forma de sociedad sin clases para llegar a la igualdad. El problema que se dio fue el choque que hubo entre ambas ideologías debido al problema número 2, el de la desigualdad social. La centralización era muy intensa en esa época y las personas en provincias se sentían apartadas. Los grupos ricos vivían principalmente en las ciudades más pobladas y otros vivían alejados, marginados del Estado y del avance económico y social. Por eso surgieron grupos que querían acabar con esto, para que se tomen en cuenta sus necesidades. El tercer problema fue la expansión de estas ideologías a través de las universidades. Las personas que lideraban los primeros grupos vieron en la educación universitaria una forma de esparcir sus ideologías. Además, sabían que de esa forma no llamaban la atención y era menos probable que fueran descubiertos. El cuarto problema fue la poca educación a la que accedían los sectores apartados y la formación frágil en valores. De esta forma, fue muy fácil que los que fueron cabezas del movimiento iniciaran una lucha armada y que usaran la violencia para lograr sus fines. La lucha armada obligó a muchas personas a cometer actos de violencia y terror, pese a que éstas no querían. El movimiento fue creciendo cada vez más y en poco tiempo se convirtió en terrorismo. Desde hace más de 20 años, líderes terroristas han sido registrados por cámaras de televisión. Señor cabo, al hombre le pueden quitar las cosas, menos los que tienen cajas. A nadie, a ti lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Mostrándose imbatibles, indestructibles y los guías perfectos del cambio. ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Sean bienvenidos! ¡Sean bienvenidos! ¡Al campamento guerrillero! ¡Al campamento guerrillero! Los rostros del horror que nos deben recordar y tener muy en claro que no queremos de vuelta coches bombas, policías asesinados, familias destruidas y muertos inocentes en las calles. Los rostros del horror que nos recuerdan torres eléctricas derribadas, apagones de incertidumbre, pintas y banderas en las calles. Estos son los videos de aquellos referentes de la destrucción y criminalidad, los videos que causaron pavor entre todos los peruanos y videos que en muchos de los casos sirvieron para encontrar su debilidad, videos que se convirtieron en vehículos para atraparlos. El domingo 3 de abril del 83, unos 80 senderistas incursionaron en la localidad de Santiago de Lucanamarca, a unas 10 horas de Huamanga, y asesinaron brutalmente a 69 campesinos. Sendero había intentado que varios pobladores fueran sus representantes políticos en Lucanamarca. Los campesinos no tenían cómo defenderse. Cuando alguien dijo que venían los militares, los senderistas, bien valientes ellos, huyeron. Y yo les pido a ustedes, señores comisionados, que me ayuden a encontrar a mi papá. Por favor, papá, estés donde estés, regresa. Te necesitamos, tus hijos. Necesitamos tu cariño, tu calor. Hoy están matando y asesinando madres de familia. Y si antes, compañeras, el pueblo no ha respondido, es porque no nos han tocado, compañeras. Pero hoy nos han tocado, compañeras, y tenemos que saber responder. Porque si nosotros no respondimos con unidad, compañeras, con fuerza y con organización, como sabemos nosotras responder. María Elena Moyano nació en noviembre del 58. Hoy tendría 53 años. Y ella anunció que iba a promover las rondas campesinas en Villa El Salvador. Sendero se le adelantó y amenazó a los pobladores. La guerra estaba declarada.
Fue enviada a México, pero ella decidió regresar por las amenazas senderistas. El 15 de febrero de 1992 fue a una pollada para recaudar fondos. Ella llegó después de las 6 de la tarde con sus hijos, una amiga, el chofer y un resguardo policial. Al entrar al lugar, una mujer le disparó en el pecho. La Moyano les dijo a sus hijos que se taparon los ojos. Luego arrastraron su cuerpo afuera del local y le colocaron unos 5 kilos de explosivos, volando su cuerpo en centenares de pedazos. Fue enterrada en el cementerio de Villa El Salvador, acompañada de una multitud impresionante. Un diario tituló: "La balearán, la dinamitarán y no podrán matarla", parafraseando al gran poeta Alejandro Romualdo. El embajador japonés en nuestro país, Morihisa Aoki, ofreció una recepción en su residencia en San Isidro para celebrar el cumpleaños número 63 del emperador Akihito. Después de las 8 de la noche, un contingente del MRTA dividido en 3 grupos tomó la residencia. El primero ingresó camuflado entre el personal de servicio, otro entre los que llevaron las flores, y el tercero trepó las paredes traseras luego de llegar al lugar en una ambulancia. El líder, Néstor Serpa Cartolini, exigía la liberación de los emeritistas presos, unos 400 aproximadamente, y un pago a modo de... 4 meses después, la tarde del 22 de abril de 1997, mientras Néstor Serpa y los otros 13 emeritistas jugaban fulbito y estaban algo distraídos, se inició la operación Chavín de Huántar, en la... Ante el éxito de la operación, a las 4 de la tarde los miembros del comando especial que rescataron a los rehenes lanzaron vivas y retiraron la bandera emerretista que por más de 4 meses flameó en el recinto diplomático. ¿Quién es? ¿Qué ves? Muéstralo. Él es muy conocido, pero no me acuerdo. Un anciano, ¿no? Un director de cine. Un autor, un compositor. ¿Lucanamarca? No. ¿Canamarca? Está. ¿Te dice algo? No. Tarata. Tampoco. ¿Hay una película peruana? ¿Eso era una novela o una película que iba a ser Gisela? ¿O iba a protagonizar a Gisela, algo así? Tarata. Una película de Gisela Valcárcel. ¿Sabes quién es esta mujer? Ni idea. Por la vestimenta, el corte, la traza, me imagino congresista. A comienzos de este año, la indignación regresó tras enterarnos que un grupo de jóvenes defendían el pensamiento Gonzalo y la inscripción del Movadef, llamado por algunos la fachada legal de Sendero Luminoso. Las cadenas de opresión, con guerra popular, con heroicidad, alcanzar las alturas de la emancipación. Los cánticos revolucionarios y miradas que la ferocidad aprendida estaba logrando enterrar sus inocencias. Estas imágenes nos golpearon. Pequeños peruanos eran entrenados para continuar con lo que ellos llaman su lucha armada. Lucha cruel y despiadada, que tiene y tuvo siempre rostros siniestros, personajes oscuros y perversos, orgullosos del terror que siempre desataron. Es imposible volver al pasado y evitar tan terribles hechos, pero si hay algo que podemos hacer es pensar en lo que pudimos haber hecho para evitar las catástrofes causadas por el terrorismo.
Todos debemos aprender a respetar las diferentes ideologías sin la necesidad de llegar a la violencia para imponer nuestras ideas sobre otras. Sobre la centralización y desigualdad social que siempre ha existido en nuestro país, una primera solución parte del Estado. La creación de mesas de diálogo con los dirigentes regionales podría contribuir a que se tomen en cuenta los problemas y necesidades de aquellos que se sienten apartados en el país. Además, nosotros mismos podemos ser inclusivos y dejar atrás actitudes como la discriminación. En cuanto a la educación, a través del Ministerio de Educación se podrían generar agentes que supervisen el tipo de educación que dan algunos docentes en las universidades. Por último, la enseñanza escasa en valores debe fortalecerse desde el núcleo familiar, luego mediante las escuelas y los planes educativos y por los contenidos en los medios de comunicación, los cuales tienen una fuerte influencia en las personas. El terrorismo fue una terrible época que pudo haberse evitado o por lo menos enfrentado de una forma distinta.